vamos a dar inicio a este segundo módulo de trastornos de la conducta alimentaria. Quisiera saber si hay alguna duda con respecto al módulo primero que vimos la semana pasada para que una vez que las resolvamos podamos proseguir. Si no hay dudas, continuamos. Por favor, ¿me apoyan cambiándole la página? Bien, muchas gracias. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el inicio del tratamiento para los trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a ver primero algunas generalidades, ¿ok? Cuando recibimos personas para trabajar trastornos de la conducta alimentaria, este es un formato clave para poder generar el expediente clínico y por lo tanto darle seguimiento al proceso. Ahora aviso, cuando se sabe que partimos de que hay un trastorno de la conducta alimentaria o se sospecha de un trastorno de la conducta alimentaria, porque también puede suceder, y esto ocurre la mayor cantidad de veces, que las personas no reconocen tener un trastorno. Si recuerdan, parte de lo que hablábamos la semana pasada era que una característica del trastorno es que las personas no reconocen lo que les pasa como una enfermedad o como una alteración. De hecho, la mayoría de veces, pues, mantienen este tipo de conductas, este tipo de pensamientos, sentimientos, etcétera, porque consideran que es parte natural o están acostumbrados, se han habituado a todo esto. Entonces, ¿qué ocurre o qué puede ocurrir algunas veces? Algunas ocasiones llegan porque están peleados con sus padres, con pareja, porque estas personas que están a su alrededor les dicen que no están comiendo bien o empiezan a notar estas alteraciones que puedan presentar. Entonces, asisten a terapia porque tienen problemas familiares, problemas de pareja por la conducta que están teniendo, pero no, lo que quieren resolver es la relación con las personas, no su relación tanto con la comida, ¿sale? Entonces, aguas con esa parte. También muchas ocasiones pueden llegar las personas, como lo mencionábamos, hay ciertas características de la personalidad que están tendientes a presentar las personas que pueden desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, como lo son la ansiedad, la baja autoestima, cuestiones de conductas obsesivas o esta intraversión o bien una característica de ser perfeccionista. Pues bueno, las personas van a llegar a consulta buscando tratar aparentemente buscando tratar estas cuestiones de la personalidad, solamente que también se anexa pues la existencia de un trastorno de la conducta alimentaria, ¿ok? Entonces tenemos que aprender a ir reconociendo cuando muy probablemente haya más problemas de los que la persona o el paciente llega a identificar, ¿va? Entonces, cuando corremos con la suerte o la fortuna de que la persona identifica que está desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria, este es el expediente clínico. Necesitamos tener pesos, estaturas, índices de masa corporal. ¿Por qué? Porque consideran que nosotros, incluso siendo psicólogos, necesitamos de esta información. ¿Tienen alguna idea? ¿Alguien quiere participar? Pues para ir dando un registro de los cambios que se pudieran suscitar, ¿no? A través de las diferentes consultas, y eso nos va a permitir ver las diferencias que puedan haber. Claro. Y también recuerden que, como lo vimos la semana pasada, ciertos trastornos de la conducta alimentaria tenían como criterio diagnóstico esta información para identificar si la severidad de la situación era leve, era moderada o era grave. Entonces, para que nosotros demos un mejor diagnóstico y llevemos también una continuidad más efectiva, pues necesitamos de esta información, ¿ok? Tenemos que tener fechas de la última menstruación porque recuerden que los trastornos de la conducta alimentaria alteran diferentes procesos orgánicos del cuerpo. Entonces, esto nos podría dar una alerta de cuánto tiempo ha transcurrido la persona con estas alteraciones. La cuestión de el cese de la menstruación o el frenado de la menstruación no ocurre por una insana alimentación de 1 o 2 meses. Implica que ya lleva bastante tiempo, tanto que su cuerpo ya no cuenta con los nutrientes necesarios para poder seguir, darse el lujo de estar perdiendo sangre a través de la menstruación.
Entonces, si te dicen, no, es que yo apenas tengo unas 2, 3 semanas que no como bien, o con estas cuestiones del vómito, o estas cuestiones restrictivas o compensatorias, esto de su última menstruación te puede dar un índice de si es cierto, es apenas empezó o ya tiene bastante tiempo, solamente que esta alteración de o trastorno de la conducta alimentaria había estado en receso. Recuerden que una característica es que puede frenarse, solamente que puede reincidir este trastorno. Es por eso que se vuelve tan complicado y tan importante a tratar, porque una persona puede tener o haber sido diagnosticada con trastorno de la conducta alimentaria, frenado este trastorno, solamente que posteriormente puede volver a reincidir. ¿Ok? Entonces, es por eso que también tenemos que tener esta información. Frecuencia de los atracones por semana, frecuencia de los vómitos autoinducidos o alguna otra de las diferentes conductas compensatorias que las personas pueden tener. Recuerden que cuando hablamos de conductas compensatorias son uso de laxantes, la utilización de diuréticos, dietas extremas donde cesan su ingesta porque se han dado un atracón. Incluso también veíamos que el exceso de ejercicio o los ayunos. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Recuerden, pueden ir alzando la mano o abriendo su micrófono para participar. También tenemos que, bueno, había otra información como la historia sobre cómo va evolucionando el peso de la persona, cómo va evolucionando, pues cuestiones, si bien pueden ser un tanto médicas, a nosotros nos va a servir porque podemos ir teniendo un registro más certero de los cambios que está teniendo la persona. Hay ocasiones en que las personas te dan un peso que tienen actualmente, pero han estado más bajos de peso o con un peso más alto. Por eso también es importante el historial ponderal y una evaluación médica. Una evaluación médica porque, recuerden, una vez más, insisto, los trastornos de la conducta alimentaria afectan al organismo completamente. Muchas personas ya cuando llegan a terapias es que se me están cayendo los dientes, estoy perdiendo cabello y entonces estoy sufriendo acoso, bullying, etcétera. Ajá, vienes a resolver el bullying, pero todos estos otros signos o otros síntomas que están generándose no son por el bullying, sino por trastornos de la conducta alimentaria. Por eso es que nosotros tenemos que tenerlo. También es importante que se revise el riesgo suicida porque como se puede aunar estos trastornos de la conducta alimentaria con otro tipo de trastornos, pues se intensifican estos riesgos, ¿sale? El estado de ánimo predominante en la persona para saber qué otros elementos tenemos que trabajar a lo largo del proceso de atención o a lo largo del tratamiento. Pueden ser ansiedad, obsesiones, compulsiones, abusos de sustancia, autolesiones, conductas impulsivas o rasgos o trastornos incluso de la personalidad. Eso es lo que forma el inicio y el expediente clínico. Ahora, cuando nosotros vamos a... ¿Sí, Miriam? Una pregunta, ¿a qué se refiere con conductas impulsivas? Las conductas impulsivas se hace alusión a estas conductas en las que la persona tiene una sensación displacentera y trata de mitigar esa sensación. Por ejemplo, empiezo a tener hambre y lo que decido hacer es irme a correr. Entonces, en lugar de darle respuesta a esa necesidad que estoy sintiendo, la encubro con otra conducta que no va a solucionar mi necesidad, no la va a cubrir, pero no tengo el tiempo de procesarla, de reflexionarla y por lo tanto se le llama impulsividad y está asociada la impulsividad a una forma errónea de cubrir o buscar solucionar una necesidad en el organismo. ¿Sí respondí a su pregunta? Sí, muchas gracias. Sí, Cristina. Buenas tardes. Buenas Entendí tardes. que estamos partiendo
del supuesto de que el paciente ya reconoció que tiene este tipo de trastornos. Pero, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente que estamos tratando por otra cosa y nos empieza a comentar de conductas que pueden ya ser factor de riesgo? Por ejemplo, no sé, que fue a la nutrióloga y con ella empezó dieta keto. Y después de unos meses de la dieta keto, conoció otra dieta de sobrecitos. Yo tengo ahorita una específica que le recomendó la cuñada una dieta de sobrecitos y lleva unas semanas consumiendo sobrecitos. Y de hecho, bueno, la paciente por una razón u otra dejó la terapia, pero ¿cómo podemos hacer para abordar esto con un paciente que no ha tocado estos temas como parte de su terapia y más cuando una nutrióloga le recomienda este tipo de dietas? Incluso me ha tocado oír gente que la nutrióloga le recomienda ayunos intermitentes, o sea, están yendo con un supuesto profesional, bueno, con un profesional que les están diciendo, sí, mira tus ayunos y así yo te recomiendo. Entonces, ¿cómo podemos abordar o abrir esto para que la paciente vea que esto puede ser un factor de riesgo sin ser violentos y sin tampoco meternos en el área de otro profesional? Una forma que puede funcionar es las consecuencias que está teniendo esto que está pasando o estas prácticas que está teniendo. Ya sacaste o el paciente sacó a colación el que hace ayunos intermitentes. Oye, ¿y cómo te sientes cuando haces ayunos? ¿Qué pasa contigo? Pues es que siento que muero de hambre y después llego a mi casa y como un montón. Ok, ¿para qué estás haciendo el ayuno? No, pues es que quiero bajar de peso. ¿Consideras que después de haber ayunado tanto tiempo y darte el atracón estás acercándote a tu objetivo? Y entonces ya empieza a replantearse este aspecto en cuanto a la conducta alimentaria que está teniendo. Es interesante esto que me comentas con respecto a que estás tomando sobrecitos. ¿En algún momento habías utilizado algún otro tipo de métodos en cuanto a tu alimentación? Por ejemplo, la utilización de Herbalife, la utilización de la semilla de Brasil, la utilización de las gomitas. Ah, sí, es que tal persona me recomendaba bla, bla, bla. Y entonces ya empiezo a abordar estas conductas. Ah, entonces no es la primera vez que recurres a este tipo de métodos. No, consideras que ha sido frecuente en tu vida o cada cuánto utilizas estos métodos. Es que lo utilizo cada vez que va a haber una fiesta importante, que van a ser los 15 años de una familiar, una boda o, ok. Y entonces, para esos eventos, buscas bajar de peso y qué pasa contigo el resto del año. Y entonces ya con esto yo ya estoy introduciendo la atención al menos a su conducta alimentaria. Sí, es que el problema es que como si bajan de peso, bueno, esta persona, o sea, ese es el reforzador, porque Sí. entonces está feliz, o sea, dice, no me importa morirme de hambre, o sea, estoy feliz porque me puedo comprar ropa nueva, porque me queda mi ropa que yo no me quedaba, entonces, pues hasta que ella, o sea, sí tratas tú de iluminarla, pero hasta que ella no diga algo, híjole, es bien difícil. Pero ahí, ¿qué pasa? Les mencionaba lamentablemente la sesión pasada y ahorita nos vamos a querer ocultar debajo de una roca. Pero si yo no identifico el problema, es que probablemente yo también cometo parte de esas conductas problema. Si le digo, no, si estoy de acuerdo contigo, entonces matarnos 15 días en ayunos y comiendo ensalada para entrar en el vestido funciona, es porque, y no veo que está haciendo alusión a un trastorno de la conducta alimentaria, pues es porque yo también me estoy identificando o yo también tengo ciertos rasgos o características o tendencias al menos de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, por eso les reitero, es un trabajo que incluso tenemos que hacer con nosotras mismas y ahorita vamos a profundizar en algunos ejercicios para que veamos al menos esos focos de alarma que podríamos atender en nosotras, que somos quienes
Bueno, digo nosotras porque hasta ahorita creo que no he visto ningún compañero. Entonces, en nosotras para poder darle atención a nuestros pacientes, ¿vale? ¿Algo más, Reina? ¿Sigue levantada su mano? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Reina. Con respecto a lo que habían preguntado acerca de la impulsividad errónea, tengo una paciente que Ujú, dice que era antes gordita, pero que fue con nutróloga y que ahora ya tiene su peso pues saludable y demás. Y me ujú. cuenta que cuando tiene mucha ansiedad le da por comer. Entonces, creo que ahí tenía entendido como de, pues, si quieres comer, mejor toma agua, distráete, pero usted también comentó cómo era mitigar una conducta con otra actividad. Entonces, me quedó la duda porque yo incluso llegué a recomendar esta parte, ¿no? De sí, pues, puedes cambiarlo por una fruta, si es dulce, por fruta, y ya me quedó esa duda de si era esta parte. Sí, recuerden que los trastornos de la conducta alimentaria pueden estar en remisión, ¿va? Y remisión significa que estuvo antes, que ahorita no está presente, solamente que si no se atiende puede volver a regresar. Entonces, ¿qué está pasando? La persona está afrontando de una forma más adaptativa, más sana, la ansiedad. Lo que se tiene que trabajar es la ansiedad para, pues, ya no tener eh, el estímulo que genera esta conducta con la alimentación. Por eso les digo, incluso nosotras vamos a identificar que probablemente teníamos tendencias a mantener ciertas conductas alteradas en la conducta alimentaria, ¿va? Ahora, por eso es bien importante dar el seguimiento. Ya tenemos nuestro expediente clínico, no es para meterlo en el cajón, no es para meterlo en la cajonera, es para tenerlo en consideración durante todo el proceso y también podemos tenerlo en consideración para el uso de análisis de casos. Entonces, cuando hacemos el seguimiento, es importante identificar cómo va el historial del trastorno alimentario. Ujú. ¿Cuáles fueron los primeros indicios? ¿Cuál fue su punto máximo de perduración o su punto más grave? ¿Cómo fue que lo solucionó en esos momentos? ¿Qué de esos intentos de solución han funcionado? ¿Qué esos intentos de solución han agudizado el problema o lo han vuelto en un problema diferente? También la sesión pasada les comentaba, bueno, muchas personas que empiezan con la conducta de evitación de la alimentación pueden desarrollar posteriormente un trastorno de anorexia nerviosa. Ujú. Entonces, de algo, de un tipo de trastorno se mudó o, como el término lo menciona ahí en la diapositiva, migró de diagnóstico. ¿Y yo cómo puedo saberlo? Pues teniendo todo el historial de los trastornos alimenticios que pudiesen haber o cómo es la conducta alimentaria del paciente que estoy teniendo. En el caso que mencionaba compañera, entonces esto de mantener un historial del trastorno, pues sería de suma ayuda para identificar con qué empezó esta persona. Empezó probablemente con la evitación de ciertos alimentos y posteriormente se prolongó a una anorexia o posteriormente eh, se mudó a hacer una bulimia, donde los consumía porque era obligada y posteriormente los buscaba expulsar porque se sentía mal. Entonces, esto nos va a dar estas opciones, ¿sale? También tenemos que tener en cuenta el desarrollo e historial psicosocial, porque muchas veces estas afecciones en cuanto a la ansiedad, a la baja autoestima, aspectos obsesivos, introvertidos, perfeccionistas, también tienen su relación con abusos sexuales o abusos físicos desde la infancia, historiales sexuales o conflictos interpersonales. Ujú. Y les reitero, si no se solucionan estas partes, puede estar en remisión el trastorno, pero va a reincidir si no se manejan. Y también es importante en el proceso de seguimiento los aspectos familiares, ya que las personas con trastorno de la conducta alimentaria pues pueden estar también sufriendo o viviendo trastornos psiquiátricos, ya sea ellos o que tengan una herencia familiar.
una tendencia en cuanto a lo familiar. Personas que son hijos de personas con trastornos de la personalidad, con trastornos de la esquizofrenia, con trastornos depresivos, pues los hijos de estas personas o de estos pacientes pueden desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Pues porque se vuelven conductas aprendidas. Imagínense, una joven o una niña que está al cuidado de una madre con tendencia depresiva, y sabemos que la depresión inhibe el apetito, ya no tienes la satisfacción o el interés por la alimentación. ¿Qué tipo de relación va a transmitir o bajo qué tipo de relación con la comida va a educar? Pues la inhibición, la evitación. Y entonces la hija desarrolló el trastorno más que por otra cosa, por una cuestión aprendida en su ambiente. Por eso los aspectos familiares, pues nosotros los tenemos que ir considerando, ¿sale? También tenemos que revisar las actitudes de la familia hacia los trastornos, hacia la alimentación, la apariencia y el ejercicio. Porque nosotros podemos estar haciendo un gran trabajo y un gran esfuerzo para tratar los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y qué creen? Mamá le dice, como que ya te ves más gordita, ¿no? Te veías mejor estando flaquita. Es que ese vestido te lucía mejor porque no se te veían los rollitos. O también los papás, puede ser, es que tienes que subir más de peso porque estás muy flacucho, o tienes que comer menos porque si no, no vas a entrar a tal deporte, o tales compañeros no te van a recibir de la forma en como lo esperamos, o no vamos a poder pertenecer a ciertos grupos sociales. Entonces, aunque nosotros como terapeutas esté nuestro mayor esfuerzo y nuestras capacidades al 100, si contamos con reforzadores en los ambientes familiares que son de mayor peso, pues nos van a ir frustrando o saboteando todo el tratamiento, ¿sale? Por eso es importante considerarlo. Y también es importante porque estos factores son de suma importancia, ya que la mayoría de personas que desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria son lamentablemente jóvenes. ¿Y con quién viven los jóvenes? Pues con sus familias. Si ya estamos tratando con adultos, bueno, probablemente ya están independientes, ya están en un ambiente aparte y probablemente ya puedan regularse a ellos mismos y no tener estos reforzadores sociales que alimentan el trastorno de la conducta alimentaria. Pero de lo contrario, si estamos tratando con jóvenes, que es nuestra mayor población, pues sí tenemos o sí que considerarlo. Miriam, está levantada su mano. ¿Qué pasó? Sí, una pregunta. ¿Qué sucede si, por ejemplo, en este caso que tratamos con un joven y que esta persona todavía depende de su madre, y si su madre no quiere participar en el tratamiento, qué podríamos hacer en este caso? Tenemos que trabajar con los padres, trabajar una responsiva. Es una herramienta que yo he utilizado, es una carta compromiso con ellos, de que por mi parte yo estoy trabajando terapéuticamente, solamente que ellos como padres tienen la responsabilidad de apoyar en el tratamiento. Esto es una herramienta que he tenido que utilizar alguna que otra vez, lamentablemente. Y haciendo un escrito donde menciono los riesgos que puede tener la persona si no es apoyada de esa manera. Ah, ok, como digamos como un tipo contrato. Ah, ok, muy bien. Yo lo llamo Gracias. compromiso porque de verdad busca comprometer a los padres en el Muy proceso de tratamiento del infante. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Sale? Entonces, esa es al menos una herramienta con la que nosotros podemos contar. ¿Dudas hasta aquí con el seguimiento del proceso? Reitero, toda esta información nos va a permitir identificar si la persona ha estado migrando de diagnósticos, es decir, empezó con uno y fue desarrollando otros. Incluso podemos revisar, hay personas que dicen, es que ahorita yo tengo bulimia nerviosa, pero antes tenía ansiedad o antes tenía depresión.
o antes tenía bipolaridad, que también está relacionada, o tenía algún trastorno de los tipos limítrofes, por ejemplo, el trastorno de la personalidad limítrofe, que se caracteriza por esta impulsividad. Entonces, ya sabría que esta persona tiene un problema que no está solucionando, solamente está migrando de diagnósticos. O bien que una persona tiene un trastorno alimentario que está en remisión, es decir, que ahorita no está activo, que se ha frenado su sintomatología, solamente que muy probablemente si no has resuelto el problema puede volver. Hay estudios que nos dicen que lamentablemente los trastornos de la conducta alimentaria llegan a tardar de 4 a 11 años en su tratamiento, que algunas veces solamente estaban en remisión. Entonces, nosotros sí o sí tenemos que tener esta consideración para dar un seguimiento o al menos una atención más adecuada con nuestros pacientes. ¿Algo más, Miriam? Porque observo su mano levantada todavía. ¿No? Bien. Entonces, vamos a proseguir con el origen y el mantenimiento de los trastornos de la conducta alimentaria si no tienen alguna otra duda. Hay factores individuales que nosotros podemos ir reconociendo en los pacientes, o si nosotros reconocemos estas características en los pacientes, tener en cuenta que si solamente buscan encubrir la afección, pueden desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, personas que tienen el consumo de sustancias, por ejemplo, el tabaquismo, empiezan a quitar el tabaquismo, pero empiezan a desarrollar conductas o trastornos en la conducta alimentaria. Personas pueden llegar también a decirte, es que ya no tomo alcohol como antes, pero ahora se la pasa ingiriendo otro tipo de sustancia, en este caso alimentos. ¿Va? Y reitero, solamente hubo una migración de diagnóstico. Entonces, factores individuales están la ansiedad, la baja autoestima, cuestiones obsesivas. Recuerden, las obsesiones son a nivel cognitivo, son a nivel del pensamiento. Una vez que nosotros tenemos ideas frecuentes, empezamos a querer mitigarlas mediante conductas. Entonces, esa se vuelve la compulsión. Por eso siempre va o regularmente va aunado obsesivo-compulsivo. Parte de una obsesión, una idea frecuente que la persona considera que es incontrolable, y para tratar de mitigar los efectos displacenteros, lo que hace es responder con una compulsión, ¿va? También personas introvertidas, perfeccionistas o con características de tener bajos mecanismos de adaptación o baja tolerancia a la frustración, pues van a poder fácilmente desarrollar este tipo de trastornos. Nuevamente, la impulsividad se hace presente. Reitero, la impulsividad es esta característica en que la persona no medita, no considera, no reflexiona sobre las consecuencias que su conducta va a tener. Solamente quieren deshacerse de ese malestar inmediatamente, y lo primero que les aparece pues es lo que utilizan, ¿va? ¿Dudas hasta aquí con respecto a los factores individuales? Entonces, proseguimos. Ahora, nuevamente están los factores familiares que nosotros tenemos que considerar. La sobreprotección. Padres sobreprotectores pueden aportar en el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden ser estos padres que quieren que sus hijos tengan un peso sano, pero les empiezan a inculcar una cultura de temerle a los alimentos, de temerle a las calorías, o despreciar ciertos grupos de alimentos. Padres autoritarios. ¿Por qué creen que los padres autoritarios afectan? ¿Tienen alguna idea? Pues yo creo que mucha presión puede generar estrés y desencadenar ansiedad, y ahí van a empezar a buscar compensaciones. Exacto.
Entonces es por eso que los padres autoritarios también forman parte de estos factores de riesgo para las personas. Entonces son factores que pueden originar este tipo de trastornos. La baja capacidad para resolver conflictos, reitero, la mayoría de la población que desarrolla trastornos de la conducta alimentaria son jóvenes. Y los jóvenes justamente están en el proceso de desarrollo de estas habilidades para resolver conflictos, para manejar la frustración, para manejar sus emociones. Si están en un ambiente que no les enseña a desarrollar estas habilidades, que no les permite obtener estas capacidades, pues obviamente van a generar pues todo lo contrario, alteraciones. También se ha reconocido que en familias donde a la madre se le reconoce como la jefa de familia y el padre se percibe como distante, atención, esto es un aspecto subjetivo, es el hijo quien considera que la función familiar es de esta manera. Porque los padres te pueden decir, no, yo soy el jefe de familia y entonces yo tengo que ir a trabajar, pero yo siempre estoy al pendiente, yo siempre les proveo de todos. Pero si el hijo lo percibe como distante, entonces es parte de estos factores de riesgo. Y también si el paciente no tiene reconocimiento de la afección hasta que ya empieza con los síntomas más graves, ¿va? Reitero, hay personas que te pueden decir o les preguntas, ¿tienes problemas con la comida o tienes alguna dificultad con respecto al momento de alimentarte? No, todo bien, pues lo normal, lo de siempre. Desayuno en el recreo porque pues en la mañana no me da tiempo, entonces ya vengo desayunando a las 11, aunque mi jornada empieza a las 8 y ya vengo comiendo a las 5 de la tarde porque pues estoy todo el tiempo trabajando y no me da tiempo y en la noche pues me da mucha hambre, entonces me voy a comer unos tacos o una hamburguesa, pero pues no tengo problemas con la comida, ¿va? Entonces puede ser parte de estas cuestiones que te presenten los pacientes porque no hay reconocimiento de la enfermedad o del problema. ¿Dudas con esto? Yo sí tengo dos dudas. Le escucho. Una es, bueno, en el caso de los adolescentes, pueden empezar como un factor de riesgo el que quieran empezar a quieran llamar la atención y entonces empiecen a dejar de comer, o hacer cosas que los lleve a caer en un trastorno de conducta alimentaria. Podría ir asociado en cuanto a que el paciente no tiene también reconocimiento familiar. Muchas veces puede ser un infante haberse desarrollado como un infante que no le prestaban mucha atención y hasta que enferma por la sintomatología del trastorno es que la familia empieza a prestar la atención. Entonces eso funcionaría como un reforzador para mantener la alteración o mantener esta afección en la persona. Sí, también puede pasar. Y la otra es, ¿cómo saber si la manera como se está alimentando es algo de su familia? Ahorita que mencionabas de los horarios, por ejemplo, en Estados Unidos que comen, bueno, que la cena es como comida y comen más temprano, pero comen mucho más. Es importante preguntarle al paciente que si así es como se come en su casa para distinguir que no sea lo que decíamos de que no reconocen los síntomas. Recuerden que cuando hablamos de trastornos, hablamos de conductas desadaptativas. Entonces, sí o sí se tiene que considerar el ambiente. Solamente que es importante recordar que en cuanto a los aspectos alimenticios, más de una hora de ayuno después de levantarte y no ingerir alimentos puede empezar a afectar tu proceso digestivo, porque ya estás despierto, ya está funcionando tu organismo y no tiene con qué funcionar. Entonces ahí podremos hacer identificación de esto. De hecho, trastornos de la conducta alimentaria va de la mano con personas que desarrollamos gastritis, colitis, reflujo. Viene porque tenemos una conducta alimentaria precaria o de característica de afecciones y no la hemos tratado. Gracias. Entonces, atención
tenemos que tener mucha atención para no normalizar estas cosas que podrían ser indicios de enfermedad o de trastorno. ¿Va? Gracias, Cristina. ¿Alguien más? Miriam, observo su mano levantada. ¿Tiene alguna duda? No, disculpe, se me olvidó bajarla. Ok, no descuide. Diana. Ujú, Sí, gracias. Nada más un comentario referente a esto que acaba de decir. A mí me pasó mucho, yo di clases 2 años en una primaria y ujú. regularmente el 80% de los niños me decían que no desayunaban. Y sí, les mandaban el super lunch que comíamos a las 10:45 y como que ellos sentían que estaba bien y las mamás realmente no se percataban de que de cómo estaban predisponiéndolos a tener a futuro un trastorno alimentario, ¿no? Y yo les decía, bueno, tómate un vaso de leche, un yogurt, algo, y decía, no, es que no me da tiempo, es que mi mamá se paró tarde, pero era ya una generalización, a mí me llamaba mucho eso la atención, que como mamá, digo, yo me remonto a mi niñez, o sea, aunque sea un vaso de leche con un licuado, pero nunca salíamos sin comer nada, y era ya generalizado, que digo, de 20 niños que tenía 15 por lo menos, no desayunaba nada y hasta las 11 de la mañana que comíamos lunch, ¿no? Entonces, qué peligro, en qué peligro, en qué situación estaban poniendo a los niños desde que tenían 6 años? Sí, y de hecho esto va unado con la siguiente presentación. Ujú. Y esto va unado porque es justamente los factores socioculturales. Socialmente ya estaba o está en proceso de ser aceptado. Lo que mencionaba la sesión pasada, el veganismo, aunque hay una alta en esa tendencia, sí o sí implica riesgos para la salud. Sí o sí tiene que estar se tiene que estar complementando la alimentación porque la proteína que ofrece la carne hasta ahora no es igual a la proteína que puede ofrecer los vegetales. También tenemos que ser sinceros, hay una alta promoción del consumo de la carne. Hay personas que consideran que la carne se tiene que consumir del diario y desde en el desayuno, en la comida y en la cena. Y se han estado haciendo estudios que consideran que si bien es importante la carne, que no hay nada que sustituya la calidad de la proteína que ofrece, pues no es algo que se tenga que ingerir diariamente. Ujú. Entonces, pues tenemos que estar más informados y estar revisando estudios que tengan una evaluación científica, porque lamentablemente también muchos de los estudios con respecto a los alimentos, pues los hacen justamente empresas de la alimentación que buscan promocionar ciertos alimentos. Cuando se hicieron estudios, por ejemplo, con respecto a los beneficios de los frutos rojos, pues eran patrocinados por empresas que producían estos frutos rojos, frambuesas, blueberries. Entonces, los resultados obviamente tenían o buscaban ciertos fines, ¿sale? En- entonces, cuando hablamos de los factores socioculturales, ahí esto que menciona compañera Diana estaría relacionado con una tendencia a una cultura. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Japón, la cultura de que las personas que se hacen un desayuno completo con todos los nutrientes en la mañana, también en el almuerzo son todos los nutrientes o todos los grupos de alimentos, en la noche nuevamente son todos los grupos de alimentos, pues habla de la formación de una cultura. ¿Qué pasa? También se han hecho estudios con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria y nos dice que hay un alto índice en países que ya están desarrollados. ¿Por qué? ¿Cuáles son las jornadas laborales que tenemos? Pues entramos sumamente temprano y en lugar de prestar la atención a la elaboración de nuestros alimentos, estamos pues ocupados con hacernos un café para aguantar la jornada laboral que vamos a vivir. Entonces es ahí donde muchas costumbres o estamos adoptando y manteniendo hábitos que no nos generan un bienestar y que pueden perjudicarnos a la larga.
Por eso nosotros tenemos que ser los más conscientes en estos casos. Cristina. Ahorita yo te escuchaba, no sé cómo se llama este estilo de alimentación, pero conozco una persona que, y de hecho ella hace videos, que comenta que no se mezcla un alimento con otro porque entonces te va a generar acidez y entonces te va a dar no sé qué y colitis y esto es un factor de riesgo, o sea, sí es un factor de riesgo y sí puede desencadenar hacia una evitación o algo así. Yo no lo veo normal, pero como esta persona dice que está justo según estudios científicos y está demostrado y ella promueve que es para una alimentación saludable y que no mezcles alimentos porque te genera algo, pero esto sí es un factor de riesgo. Sí, porque muchas veces con mencionar estudios científicos, ¿cuáles científicos? ¿En qué población? ¿Hace cuánto fue? ¿Cuál era la situación o el desarrollo del contexto bajo el cual se desarrolló? También podríamos agregar en factores socioculturales el uso de medios de comunicación masiva. Si tienen redes sociales, abran y revisen cada cuánto les aparecen TikToks, anuncios en Facebook o en Instagram sobre promociones de métodos para bajar de peso milagrosos, promoción de diferentes tipos de dietas y promoción de, incluso muchas veces personas que son influencers que obviamente tienen una gran capacidad de transmitir o llegar sus mensajes a muchas personas, promueven alimentos que realmente no les van a generar algún beneficio a las personas. También prendemos la televisión y cuántos comerciales de alimentos chatarra encontramos. Entonces, esos también podrían ser considerados factores socioculturales. Se han hecho estudios donde se va identificando que las personas con ansiedad están también asociadas con el uso frecuente de redes sociales, la internet. Y esto es porque las redes sociales son parte de este mantenimiento de encontrar una satisfacción inmediata. Entonces, revísense ustedes. Cada vez que están ansiosos, ¿qué hacen? Toman el celular y abren Facebook. Ya pareciera casi como un acto de inercia, un acto inmediato. Estoy sin hacer nada, voy y abro mi celular y estoy viendo WhatsApp. O estoy esperando a alguien, voy y abro nuevamente mis redes sociales. Entonces, están aunados el uso de estos medios con cuestiones de ansiedad y dependiendo de la información que se promueva en estos medios, pues obviamente se puede propiciar más el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. En el 2000 estaba la moda de la talla 00, como lo mencionaban en la sesión pasada, nuevamente está volviendo, pero está en nosotros si le damos esta, este valor y estamos promoviendo estos mensajes o cesamos de promocionar esta tendencia, ¿va? También las relaciones con iguales es sumamente importante porque cuando se está en la adolescencia estamos en el desarrollo de nuestra personalidad y buscamos ser validados por nuestros pares o por las personas con las que nos relacionamos. Muchas veces los jóvenes cometen actos impulsivos por la valoración o el reconocimiento que pudiesen tener en su grupo social. Y si nuestro grupo social valora la extrema delgadez, si nuestro grupo social valora que seamos capaces de sacrificarnos horas sin alimentación para entrar en un vestido, pues entonces estamos promoviendo nuevamente este tipo de trastornos. También existen los eventos adversos. Hay personas que tras vivir un periodo en su vida de escasez de alimento, de pobreza extrema, en algún momento una paciente narraba, es que en mi casa llegamos al punto en el que yo decía, yo no tengo hambre para que mi hermanito pequeño pudiera comer porque no alcanzaba para que todos comiéramos.
o familias donde era un plato de frijoles, eran 3 tortillas y entre 5 personas no lo comíamos. Tras estos eventos adversos, entonces su relación con la comida fue de voy a aprovechar, se generó una idea errónea de ahora que ya no, que tengo la oportunidad de comer, voy a comer lo suficiente para que cuando ya no haya comida, pues no la sufra. ¿Va? Pueden estar este tipo de eventos. También abusos sexuales, porque se puede ir aunando a esta cuestión de depresión o la tendencia a querer acabar con la propia vida. Las competiciones atléticas, también artísticas, orientan a alteraciones en las conductas alimentarias. Reconozcamos que muchas veces en las prácticas de deportes o en las prácticas artísticas se exigen ciertas siluetas, ciertas figuras, y es por lo tanto que también pueden funcionar como factores de riesgo. O bien la cultura. Revisemos, en México hay una tendencia a consumir el picante, solamente que se ha dejado de lado el picante natural y se consume las salsas, que generan pues otras alteraciones en el organismo. Entonces, estos son algunos de los diferentes factores que nosotros tendríamos que tener en consideración porque pueden estar funcionando para mantener o generar la alteración en la conducta alimentaria de mi paciente. ¿Dudas? Bien, entonces continuemos. Es momento de hablar un poco sobre la terapia cognitivo-conductual. ¿Alguien ha escuchado sobre esta? Bien. Bueno, la terapia cognitivo-conductual es uno de las herramientas o es uno de los métodos que mayor efectividad han tenido en el tratamiento de la conducta alimentaria. Solamente que llegó un punto en el que cambiar o atender solamente la conducta generaba una remisión en el proceso del trastorno. Por lo tanto, se ha buscado pues que sea una terapia cognitivo-conductual que integre diferentes elementos, que sea más completa, ¿sale? Entonces, aquí nos dice que la terapia cognitivo-conductual se permite revisar los pensamientos, las emociones y el comportamiento y la relación de estos 3 elementos. Algo que lo hace que se considere uno de los métodos más eficaces es que se enfoca en el problema y es directivo. ¿Qué pasaría? Hay personas que si no cambian prontamente sus hábitos alimenticios, pues van obviamente a atentar contra su vida. Entonces, como tiene la posibilidad de ser una atención directiva donde se le dirija a la persona que es importante que realice o que es importante que deje de hacer, pues tiene mayores beneficios en la atención a estos trastornos. También es una terapia que tiene un tiempo limitado y estructurado para los pacientes. Y además de eso, ofrece el alivio al estrés y es de los métodos más investigados y comprobados, ¿sale? Son todos estos elementos o estas características de, de la terapia cognitivo-conductual lo que la hacen de las más eficaces o las más socorridas para la atención de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Dudas? Bien, vamos con el primer ejercicio. Voy a requerir de su participación para que al menos 3 personas me respondan. ¿Qué pienso cuando escucho carbohidratos, grasas, lípidos, dieta? Diana. Pues ya de entrada ya me estoy predisponiendo a imaginarme cómo va a ser mi figura o que me estoy cuidando, ¿no? Que estoy preocupándome por la alimentación. Bien. Aide. Yo creo que, o sea, cada de esas palabras tiene como una connotación diferente, por lo menos para mí. Creo que los carbohidratos han sido satanizados últimamente y las grasas y los lípidos a lo mejor un poquito menos, pero también tiene esa parte de que antes era como bajo en grasa y así. Y en especial la palabra dieta, creo que es como
malinterpretada, porque pues todos tenemos una dieta, ¿no? Dieta se refiere a alimentación en general. Creo que no necesariamente a esa parte de querer bajar de peso, pero está orientada como socioculturalmente a esa parte. Bien, muchísimas gracias, compañera Aide. ¿Alguien más? Cristina, la escucho. Yo pienso en limitarlos, pero necesarios, porque yo ahorita justo estoy en un régimen alimenticio porque tengo problemas con mi glucosa. Entonces, no soy prediabética, pero para evitar justo eso, tengo una dieta con mi médica internista endocrinóloga que le llama el plato saludable. Entonces, yo tengo que comer de los 3 tipos de alimentos, o sea, vegetales, bueno, los carbohidratos y las proteínas. Nada más que los carbohidratos sí me los limita, o sea, no es de que todos los carbohidratos que quieran, no. O sea, es tanta cantidad de carbohidratos, abundantes vegetales y proteínas. Entonces yo veo eso ahorita y yo pienso en eso. Ok, muy bien. Gloria. Gloria, ¿alzó su mano? No le escucho, tiene el micrófono apagado, compañera. No se escucha, compañera. Vamos a darle la palabra a nuestra compañera Josefina. Si quiere, revise su conexión con el micrófono. Josefina. Yo pienso que cuando hablan de carbohidratos, luego, la gente piensa en que va a engordar, ¿no? Como mencionaba la compañera, pues definitivamente, está satanizada esa palabra y sabemos perfectamente que pues una dieta tiene que estar equilibrada de todos, los elementos, no nada más de carbohidratos, ¿no? Pero sí, se habla de carbohidratos o de azúcar o de situaciones así, luego uno piensa en que eso no lo puede tener la dieta, ¿no? Y no es así. Bien, al menos hemos confirmado que no tenemos un trastorno de conducta evitativa de la alimentación, ¿sale? Porque no optamos por la evasión de estos grupos de alimentos o estos tipos de alimentos. También con respecto a la palabra dieta, si nosotros asumimos que estar a dieta es eliminar la alimentación o es un proceso en el cual vamos a sentir displacer, pues como lo mencionaba nuestra compañera Aide, dieta es la alimentación o la forma de alimentación que nosotros tenemos. Y entonces, ¿a qué va todo esto? Los pensamientos de las personas son muy importantes y es parte de la terapia cognitivo-conductual, elementos que atienden. Como lo menciona su nombre, terapia cognitivo-conductual, cuando hablamos de cognición, son de todas estas ideas que una persona ha aprendido, que una persona ha desarrollado. ¿Sale? Siguiente, por favor. Entonces, Aaron Beck ya describía 3 niveles de cognición. Nos hablaba de que había creencias básicas, había suposiciones disfuncionales y pensamientos automáticos negativos. Nos decía que las creencias básicas, estas se aprendían desde los primeros años de vida. Son incluso estas creencias que se desarrollan en la familia. Son formas de pensar que nosotros aprendemos, adoptamos y a las cuales nos habituamos con las cuales nosotros nos habituamos para manejar nuestra vida, ¿vale? Luego nos dice que hay suposiciones disfuncionales. Estos pensamientos van generando unas reglas sobre cómo vivir y cómo se tendría que desarrollar la conducta o las personas en general. Y luego nos habla de que hay pensamientos automáticos negativos. Estos no se reconoce un origen, solamente que hay una tendencia a encontrar aspectos disfuncionales o situaciones perjudiciales para la persona y se caracteriza o son pensamientos que frecuentemente van a tener personas en estado de depresión o ansiedad. ¿Dudas con esta parte? Aquí es
importante reconocer que las formas de pensar también son aprendidas. No es como que nuestro cerebro venga ya con, vas a pensar que tienes que por ser mujer tienes que hacer dieta para entrar en los vestidos, o tienes que hacer dieta cada vez que vaya a haber una fiesta, o tienes que hacer dieta cada vez que vayan a hacer vacaciones. No sucede así. ¿Por qué hago esta mención? Porque antes se consideraba que las personas tenían una mala relación con la comida, ya sea por ser mujeres. Se nos asociaba el hecho de ser mujeres por ser vanidosas. Y si nos damos cuenta, si somos vanidosas o si nos relacionamos de determinada forma con la comida, son en base a pensamientos aprendidos. ¿Sale? Sí, Diana. Sí, como un ejemplo de lo que es un pensamiento automático negativo, como que no me queda muy claro. Un pensamiento automático negativo podría ser cuando me siento culpable al haberme dado un atracón. Ahora voy a engordar demasiado, ahora todo lo que bajé ya se tiró por la borda, y entonces viene inmediatamente asociado a ese acto que cometí. Nadie me ha dicho qué sucede después o antes del atracón, pero yo lo asumo. También podríamos decir que en algún momento se generó una dieta en el que era, tienes que meterte el alimento, lo masticas y lo escupes. Y lo que engorda es esa masa que tú escupiste, entonces no vas a engordar, pero como lo mascaste muchas veces, los nutrientes se van a quedar en tu cuerpo. En esa época, un montón de personas murieron pues por déficit de nutrición, por estar practicando ese tipo de dieta o ese tipo de intento de alimentación. ¿Sale? También muchas veces consideramos, bueno, es que tengo que perder grasa y no tengo que tener músculo porque si no me voy a ver muy ancho o me voy a ver muy grueso. Como les explico, y les tendríamos que explicar que la grasa es mayor volumen al músculo, que para aumentar 1 kilo de músculo, pues realmente 1 kilo de músculo se ve más compacto a comparación de 1 kilo de grasa. Pero son este tipo de pensamientos que no tienen realmente una base o no tienen una fundamentación, pero la persona lo asume. ¿Sale? ¿Sí quedó clara su duda, Diana? Sí, es que como dice específicamente eso, que sin su conocimiento previo, yo quería pensar así como que, bueno, de la nada se me ocurrió que si como papel, pues no voy a subir de peso, ¿no? O sea, eso se refiere a sin su conocimiento previo, ¿no? Que no hay como una sugerencia o una base de Una algo donde yo lo fundamentación. esté tomando. Exacto. Gracias. A usted, compañera Diana. Pues vamos con Gloria y después a las otras dos compañeras que también alzaron la mano. Gloria, ¿Ya me escuchan? ya. Ay, perfecto. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que se ha ido manejando respecto a eso de los carbohidratos. Yo soy nutrióloga y yo a mis pacientes procuro quitarles esa idea en el sentido de no hay ningún alimento bueno o malo, son las cantidades y la frecuencia. Así tal cual. Así como el dulce es necesario para un paciente diabético en una crisis de hipoglucemia, es necesario para deportistas que van a tener una competencia pasado mañana. Entonces creo que ahí depende mucho como en ese sentido. Y la número 2, yo no utilizo la palabra dieta, porque dieta tú automáticamente ya estás pensando en lo que ahorita platicaban, me voy a ir a la playa, tengo que estar más delgada, me voy a casar, tengo que estar más delgada, o viene Navidad, porque ahorita me está pasando mucho con mis pacientes, Navidad es igual a engordar, y yo, no vas a subir de peso. Mis pacientes nunca suben de peso, jamás suben de peso. No porque me voy con ellos y siempre se los explico, no me puedo ir contigo a tu casa, no puedo revisar qué estás comiendo o qué dejas de comer. Tengo que llegar a la mía, y si no llego a mi casa, me van a ir a buscar. Entonces, no funciona así, sino más bien
los hago partícipes en el sentido de, es un plan de alimentación. No es un régimen porque yo no los estoy obligando. Es, yo te sugiero esto es lo que yo conozco, yo ya lo calculé para ti, tú dime si te gusta o no te gusta. Y así nos vamos, es más sencillo. Es un plan de alimentación, es una propuesta que yo te estoy haciendo. Si te gusta, la armamos, si no te gusta, busco la manera de cambiarlo. Pero siento que ya hay ciertos términos que ya no se utilizan y hay muchos otros que están como mal implementados, como en ese sentido de los feel foods, de la avena es mala. ¿Para quién es mala? O sea, ¿quién se la está comiendo y cuánto tiempo te la vas a comer? Entonces siento que yo la verdad estoy tomando este diplomado porque trabajo con una psicóloga y somos un equipo multidisciplinario, trabajo con médicos y con ginecólogos. Entonces, la realidad es, hay muchas cosas que ustedes aquí están revisando que yo en mi vida había visto, la verdad, jamás las había visto, pero hay ciertas cosas que digo, híjole, como esa idea de los carbohidratos, pues no es tenerle miedo, es los necesitas. Necesitas tenerlos, pero como siempre se los digo, cantidades y frecuencias adecuadas. Solo eso. Muchísimas gracias, compañera, por su aportación y también por compartirnos estos conocimientos que muchas veces también asumimos que los tenemos o asumimos que es algo que todos deberíamos saber y todavía hay mucho que ignoramos. Gracias por quitarnos un poco de ignorancia esta tarde. Compañera Cristina. Es también un compartir y a lo mejor es un ejemplo de pensamiento automático. Yo ahorita que estoy con ya no sé cómo llamarlo, bueno, con esta manera de comer por mi salud, mi papá también tuvo aquí unos problemitas de salud, pero yo automáticamente, como yo tengo restringida el azúcar, entonces yo le decía, no, es que no comas azúcar, y no tanta azúcar, y no tanta azúcar. Obviamente él también le hicieron estudios químicos y fuimos con el doctor y todo, y él no tiene problemas de azúcar. Pero yo como tenía el problema de azúcar, me venía el pensamiento automático del azúcar no es buena, el azúcar es mala. Entonces yo quería que él comiera como yo. Y pues no, o sea, ya cuando yo tuve que hacer consciente ese pensamiento de no, a ver, él está perfecto del azúcar, no tiene problemas como tú en la asimilación, ni en la glucosa, ni en la insulina. O sea, eres tú. Entonces ya él, ya lo dejo comer libre, pero me venía ese pensamiento automático de no, o sea, el azúcar no, y restringe el azúcar porque el azúcar es malo. No, para mí en este momento no es bueno, pero no para él. Entonces no sé si ese también puede ser un ejemplo de un pensamiento automático que Era tú no más lo... una suposición disfuncional, porque ya era donde se generaban reglas rígidas y condicionales para vivir de las personas. Ah, ok, gracias. Porque ahí, en su caso, sí había una fundamentación, sí había una experiencia. En el pensamiento automático, no. Ah, de acuerdo. Pero sí, muchísimas gracias por esa ilustración, compañera. Aide, ¿le escucho? Y bueno, yo solo quería preguntar sobre dos tipos, bueno, dos ejemplos de pensamientos y ver cómo en qué categoría caen. Y solo quiero ver si estoy en lo correcto. Por ejemplo, el pensar que las personas delgadas tienen inherentemente más valor que las personas con mayor peso, ¿eso sería una creencia básica o una suposición disfuncional? Eso es que ya viene desde los aprendizajes. Socialmente, si hacemos este ejercicio de piensa en una persona exitosa, ¿cuál es la imagen mental que se genera? Y Pero delgada. vistiendo, incluso muchas veces es vistiendo zapatillas y un traje, Sí. ¿va? Entonces, esa ya sería una creencia básica, pero no enseñada por la familia, pero sí enseñada de manera sociocultural. Ok. Ujú. Y una suposición disfuncional podría ser a lo mejor pensamientos todo o nada. Por ejemplo, decir voy a hacer ejercicio, pero si no hago una hora Ujú. exacta, no cuenta. Algo así. Ujú. Ok. Gracias, solo quería tener más claras las categorías. Muy bien, compañera. También muchas gracias por aportarnos estos ejemplos. Gloria, ¿tiene alguna otra opinión? Veo levantada todavía su mano, igual que la de la compañera Aide.
No la había bajado, pero Ah, fíjate ok. que ahorita que escuché a la compañera que acaba de hablar, ¿es Aide? ¿Aire? Ujú. Sí, y con el ejemplo que ustedes pusieron, yo me daba, o bueno, ahorita no sé si eso cuadra, pero ya ven que en Disney antes las villanas o las malas de las historias siempre eran gorditas y las princesas eran súper delgadas y güeras y así. Como que siento que ahí también, como que influye, ¿no? En los modelos de aprendizaje que ahorita, porque las niñas antes eran princesas son delgadas y las villanas, Úrsula es gordita y todas son gorditas. Y ahorita como que ya poco a poco también nos hemos dado cuenta de que no, pues no está tan padre porque como que es una idea que nosotras mismas nos hicimos. El ser exitosa es ser delgada, el ser una princesa es ser delgada. Entonces, alguien que no entra ahí es como de, pues, estás o mal o estás fea o no entras, ¿no? Sí, estos pensamientos están aunados a estos factores de riesgo sociales, a estas creencias que nos induce la sociedad, que nos induce la cultura. Entonces, de hecho, por eso hay tantos movimientos que tratan de flexibilizar estas creencias tan duras que tenemos. ¿Sí, Cristina? Perdón, hablando de este tema, es que ahorita me vino a la mente, no sé si es un movimiento o una tendencia que están hablando de, y solo lo hablan de las mujeres, las gordibuenas. Y de hecho me hizo recordar ahorita un comercial, no sé si es de Coppel o de qué, donde promocionan ropa, donde sale una mujer con unas medidas grandes, porque no se ve obesa, se ve de medidas grandes, muy moderna, muy guapa, y automáticamente el hombre, o sea, es más delgadito. O sea, lo pasan a ella, pero pasan después a un hombre, y ese contraste, como que no estamos acostumbrados, pero yo no sé si se pueda confundir o por defender el gordibuena, que habrá mujeres que son más robustas y son hermosas y también tienen, están sanas, a justificar pues una obesidad ahí escondida. No, no sé en dónde está ahí el límite. Y recuerdan que les mencionaba incluso que la obesidad no es un trastorno de la conducta alimentaria, porque la obesidad incluso puede ser por factores hormonales, por ejemplo, alteraciones en la tiroides, genera que personas, aún teniendo un estilo de dieta saludable, la capacidad de su cuerpo para retener pues nutrientes o para mantener el peso es impresionante. Entonces, aún teniendo todas estas cuestiones de cuidado en la alimentación y una alimentación sana, pues se observan con un sobrepeso. Entonces, por eso es que también tenemos que tener en consideración todos estos elementos. Y sí, hay diferentes movimientos que se han aunado tanto para generar flexibilidad como para mantener la rigidez. También podría estar el body positive, que es parte de algo que algunas artistas norteamericanas van haciendo sobre sacarse fotos sin maquillaje y mostrando celulitis y mostrando estrías. También tenemos parte de la gordofobia, que hace evidente esta discriminación que hay hacia las personas que tenemos sobrepeso. Entonces, esto deja o enmarca más pues la importancia de esta cultura de la alimentación y la cultura hacia el cuerpo, donde se puede idolatrar una imagen sana o una imagen insana. Y esto ya, si nos ponemos a remontar históricamente, las Venus adiposas idolatraban a una mujer con medidas sumamente amplias, y luego tenemos pues por otras partes medidas también sumamente delgadas, pero también pues son parte de eh, la, la, la complexión de cada persona en cada región. Entonces, por eso es importante, no porque yo la veo como con sobrepeso, pues ya va a tener un trastorno de la conducta alimentaria. No funciona así, ¿va? Entonces, si no hay más dudas con respecto a estos niveles de cognición, proseguimos. Recuerden, solamente son algunas de las bases para la terapia cognitivo-conductual. Entonces, ¿qué hace? Pregunta para ustedes también, espero su participación. ¿Qué hace una persona con trastorno
de la conducta alimentaria. ¿Cómo se comporta esta persona? ¿Qué hace o cómo se comporta? 3 participaciones, por favor. Pues o come mucho o deja de comer. Ok. ¿Qué más? Busca todas las dietas posibles a ver cuál le funciona. Ok. ¿Alguien más? Evita reuniones sociales por lo que va a haber de comer, tiene horarios estrictos también. Ok. ¿Y qué pasaría si una persona con trastorno de la conducta alimentaria está en remisión? ¿Sí, Aide? Ah, no, perdón. ¿Del ¿Puedo anterior? contestar la otra Sí, sí, pregunta? por favor. Ajá, bueno, no sé si es qué hace, pero como característica sería como baja autoestima. Siento que es un patrón muy común en todos los TCAs. Ujú. Pero ¿cómo observamos nosotros que esta persona tiene baja autoestima en el comportamiento? Podría ser como tener relaciones inestables o problemáticas. Ok, bien, muchas gracias. Ahora, ¿qué pasaría si les dijera que una persona con trastorno de la conducta alimentaria se puede ver como cualquiera de nosotras? Y solamente lo podemos identificar porque, curiosamente, tiene gastritis, porque hay días donde no come y hay días donde come demasiado. ¿Qué pasaría si les digo que tiene probablemente ha desarrollado un problema de hipertensión, porque a veces su cuerpo obtiene los nutrientes necesarios y otras veces les está dando el bajo porque no ha metido nada a su cuerpo? ¿Sale? Y además nosotros tenemos la fortuna de ir identificando la conducta de las personas y es parte del trabajo de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, cuando hablamos de alteraciones en la ingesta, podemos nosotros reconocer que hay personas que dan estos atracones, que tienen una sobreingesta o que tienen una inhibición. Ahora, quiero mencionar que los atracones pueden ser tanto objetivos como subjetivos. ¿Habían escuchado algo al respecto? Vale, entonces les comento. Cuando hablamos de un atracón objetivo es porque hay un signo, hay una medición visible que todos podemos identificar que fue un atracón, ¿va? Fue una cantidad excesiva. Pero cuando es subjetivo es parte de la percepción o de la experiencia de la persona. Hay personas que tienen anorexia nerviosa y consideran que por haber comido una fruta ya se dieron un atracón. Y entonces estaríamos hablando de un atracón subjetivo, ¿vale? También la sobreingesta es esta característica que la persona tiene solamente que se diferencia del atracón porque en la sobreingesta la persona considera que sí lo puede controlar a diferencia del atracón. ¿Sí se acuerdan de los 3 elementos para un atracón? Tiempo, cantidad y pérdida de control, ¿va? Y en la sobreingesta es cantidad, tiempo, solamente que el control no tiene esta alteración, ¿va? Y la inhibición, que es la evitación o el dejar de lado la ingesta. Ahora, las compensaciones también son conductas que nosotros podemos ir identificando o podemos ir haciendo que nuestros pacientes vayan identificando. ¿Has vomitado alguna vez después de comer? ¿Has utilizado laxantes? Bueno, es que utilizo laxantes en ocasiones cuando voy a comer, por ejemplo, pizza, tacos en la noche con mis amigas, con mi novio, y pues como no quiero subir de peso, pues uso laxantes, ¿va? Entonces ya te está hablando de que hay una conducta compensatoria. El escupir el alimento, los excesos de ejercicio, ayunos o dietas que constantemente las personas están haciendo, ¿va? Son estos elementos conductuales que nosotros podemos identificar. ¿Sí, Aide? Sí, solo ahorita me surgió una pregunta en cuanto a los atracones y la sobreingesta. ¿La escucho? Por ejemplo, si una persona está recuperándose de anorexia y
desarrolla esta sobreingesta de alimentos, que no necesariamente es pérdida de control, pero sí es una cantidad, por así decirlo, excesiva, tiene la parte excesiva y de tiempo, ¿no? En un corto periodo de tiempo, a lo mejor no tiene la parte de pérdida de control, pero si es una sobreingesta, se consideraría un tipo de trastorno, aunque no fuera trastorno por atracón, o por el contexto no sería un trastorno. No podríamos definir algunos de estos como trastornos porque son signos y síntomas. Ok, Pero en este caso son signos, porque son medibles y cuantificables. Entonces, lo que sí tendríamos que tenerlo es que tendríamos que reconocerlo y escribirlo en nuestro expediente ok, para ir teniendo este seguimiento de cómo va la evolución del proceso del trastorno. ok, pero no necesariamente sería algo que queremos, digamos, un síntoma que queremos eliminar, si, por ejemplo, en este caso sería, pues, como necesario, ¿no? Para esta reposición de nutrientes y todo esto que ha estado faltando, no sería necesariamente como algo que quisiéramos quitar. De hecho, tenemos que considerar que cuando trabajamos trastornos de la conducta alimentaria, como nos lo mencionaba la compañera anteriormente, se sugieren grupos multidisciplinarios, porque Ok, nosotros como psicólogos podemos tener una idea, pero no la tenemos fundamentada en bases biológicas. Entonces, nosotros podemos tener la idea de, bueno, si ya tuvo un déficit calórico, que ahorita se le pase la mano, pues no varía mucho. Ah, error completamente, porque el cuerpo ya se habituó a una baja ingesta y si nosotros lo orientamos a que haya una sobreingesta o le permitimos una sobreingesta, lo que va a ocasionar también va a ser alteraciones a nivel orgánico. ok, Entonces, por eso, para tener estos cuidados en general del organismo, sí se sugiere pues esta atención de otros especialistas que pues nos coadyuven, ¿va? entonces solo sería como tomar nota y saber que existe y saber cómo, pues a lo mejor pensamientos que pasan en ese momento y todo eso como psicólogo. Sí. Ok, Y gracias. si nosotros estamos apoyados de un nutriólogo para que nos vaya orientando o si incluso lo mencionaba la compañera, son un equipo donde se van compartiendo la información de cómo va el paciente en general, también es sumamente funcional Ok, muchas gracias. para servirle. Entonces, ¿Aide tiene alguna duda o algo que quiera compartirnos? Ah, no, muchas gracias. Ok. Ahora, la conducta es para la terapia cognitivo-conductual, esa unidad mínima de análisis sobre la cual se va a intervenir. Es eso que tenemos que cambiar. Si una persona está, hace rato que revisábamos las diferentes conductas, si una persona está vomitando, entonces yo tengo que cambiar esa conducta del vomitar. Es la conducta mínima que yo tengo que hacer, donde tengo que hacer la modificación. Pero para hacer la modificación tengo que ver todo lo que viene a continuación, que es un comportamiento. Esto del, por ejemplo, vomitar. Entonces, un comportamiento es el resultado de las conexiones entre una acción o respuesta del organismo y una situación ambiental concreta. Para identificar que hay un comportamiento, tengo que reconocer la duración de la estabilidad, es decir, la manera en cómo se va presentando, si tiene las mismas características o condiciones, la frecuencia, la repetición que tiene en determinado tiempo y la intensidad, ¿sale? Una vez que yo ya tengo estos elementos, ya pude haber identificado cómo es el comportamiento de la persona, ¿va? Va a haber personas que te mencionen, yo cada vez que como algo grasoso o algo que considero que es grasoso, lo vomito. Y entonces está en el proceso de desarrollo de probablemente una bulimia nerviosa, ¿va? Pero ¿cómo supe hacer esto? Pues a partir de identificar cómo es que se desarrolla todo este comportamiento. Recordemos que el conductismo tiene la base de que hay estímulos discriminativos que generan una respuesta
y después van a evocar un estímulo reforzador positivo. Y entonces nosotros, por ejemplo, en esta figura podría, o en la imagen que se presenta acompañando esta diapositiva, ¿cuál de todos estos tiene una conducta funcional en su alimentación? ¿Los pueden identificar? No. Podrían ser todos o ninguno a la vez. ¿Por qué? Porque no estoy revisando qué hay de precedente y qué hay posteriormente. Y es la información que yo necesito para identificar cómo está realmente su conducta alimentaria. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, cuando hablábamos de este estímulo que sirve para reforzar, o también cuando hablábamos de este estímulo que generaba la conducta, recordemos que socialmente podemos estar sumamente influidos. La sociedad funciona como ese espejo que nos dice si estamos bien o estamos mal. Solamente que como la figura lo pinta, podemos estar rodeados de espejos distorsionados. Y entonces van a generar como estímulos una necesidad que me genere una disfunción en mi conducta alimentaria. El ejemplo, si yo me desarrollo en un ambiente que supravalora la delgadez o idolatra la delgadez, pues voy a tener un estímulo constante para buscar estar delgada. Y entonces mi respuesta, que está condicionada por este estímulo, va a ser ya sea omitir la comida, vomitar la comida, laxarme tras haber ingerido algún alimento, o puede ser omitir ciertos tipos de alimentos. Y una vez que yo hice todo esto, voy a obtener, si bajé de peso. Y entonces estoy cumpliendo con lo que me pide mi ambiente y nuevamente voy a estar repitiendo esa conducta. ¿Sale? Recordemos, en la anorexia nerviosa también se consideran las medidas, o bueno, más bien, perdón, se considera el índice de masa corporal, porque hay personas que pueden tener una extrema delgadez, pero no se perciben visualmente de esa manera. O bien en la bulimia, muchas veces las personas, de hecho, no están bajando de peso, de hecho están subiendo. Y ahí lo que estaría reforzando es querer complacer al estímulo o a la demanda del ambiente. ¿Sale? Por eso reitero, si bien nuestra terapia o estamos trabajando con el individuo, sí o sí tenemos que considerar cómo está el ambiente en el cual se está desarrollando o hacia qué estímulos les está dando respuesta. ¿Dudas hasta aquí? Vámonos con lo siguiente. Para hacer una modificación de la conducta, tenemos que reconocer que la conducta o este proceso de modificación de la conducta parte de los principios del aprendizaje. Una conducta no es por generación espontánea, sino tiene de base algo aprendido. Recordemos, en teorías del aprendizaje nos dice que el aprendizaje puede ser también de forma vicaria. Es decir, viendo lo que a otros les pasa al hacer ciertas conductas, pues yo voy a realizar la misma conducta esperando obtener el mismo resultado. ¿Sale? También para modificar la conducta está que hay conductas anormales. Y una conducta anormal es una conducta que genera inadaptación y se aprende. Pero así como pueden aprenderse las conductas, también tenemos que reconocer que puede desaprenderse y reaprenderse. ¿Sale? Por eso, personas que están en un proceso de remisión del trastorno de la conducta alimentaria pueden decir, es que yo ya llevo tanto tiempo comiendo saludable, pero justamente va a ser la boda de mi mejor amiga
y entonces empiezo a quitar nuevamente ciertos alimentos o empiezo a utilizar diuréticos para no estar tan inflamada. ¿Y qué está pasando? Bueno, están nuevamente habiendo signos de presencia de trastorno de la conducta alimentaria. Había ya desaprendido esa conducta, pero está reaprendiendo esa conducta una vez más. ¿Sale? Reitero, trastornos de la conducta alimentaria, 4, incluso hasta 11 años para identificar que ya hay una sanación. Ahora, estos son 8 puntos clave para la modificación de la conducta. El tercero nos dice que está centrado en las conductas problemáticas actuales. Y eso es lo que vuelve un método pues eficaz para el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, porque van de inmediato a atacar el problema o a buscar más bien darle una solución. Ahora, cuando hablamos de esto, tenemos que considerar que su objetivo puede ser cambiar, eliminar o sustituir la conducta inadaptada del momento presente. Si nosotros hablamos de una persona que vomita 3 veces al día, incluso el lograr que vomite solamente 2 veces al día puede ser considerado un avance en la modificación de la conducta. En este trastorno, o en los trastornos de la conducta alimentaria pequeñas, incluso las que parecieran más mínimas modificaciones, pueden hacer un gran paso para la atención a estas personas. Y nosotros podríamos decir, tanto trabajo terapéutico nada más para quitar una vez de vómito, pero es porque estamos afuera. Para la persona que está viviendo estos trastornos de la conducta alimentaria, realmente puede ser un gran esfuerzo. Entonces, démosle valor a esa parte. Y nuevamente, la conducta puede cambiarse, algunas veces sí se va a eliminar y otras solamente las vamos a poder sustituir. Como lo mencionaban al inicio del con el ejemplo del inicio. Ok, antes cuando tenía ansiedad, daba un atracón, bueno, ahorita toma agua, ahorita haz un poco de ejercicio, escucha alguna canción que te relaje. ¿Qué estoy haciendo? Sustituyendo una conducta inadaptada por algo más funcional para la persona. Y también es válido. ¿Vale? El cuarto dice que tiene en cuenta manifestaciones simples de la conducta y también tiene en cuenta otras más amplias. ¿Va? Podríamos considerar que es una inhibición de la alimentación, que no está comiendo, pero también esa inhibición del alimento puede tener más elementos que se asocien. Por ejemplo, los evito porque me van a engordar, los evito porque me pueden hacer daño, los evito porque me afectan en la piel o me afectan en el rendimiento escolar, no sé. Entonces ya se volvió una conducta que compleja, porque ya integra otros elementos y nosotros tenemos que estar conscientes de todo esto. ¿Qué más? Las conductas pueden ser abiertas y observables o bien pueden estar encubiertas. ¿Va? Tendríamos que revisar qué es lo que piensa la persona, qué imágenes mentales se hace, qué sentimientos le produce. También emplea la manipulación o el control de las variables del entorno. Es ahí donde les mencionaba que sí o sí vamos a tener que lidiar con el ambiente y de preferencia con el ambiente más cercano, que serían regularmente los familiares. En algunas ocasiones incluso se llega a hablar con amigos o con la pareja de la persona para que sean un apoyo. ¿Sale? Reitero, muchas veces las personas que sufren de bulimia, que realmente se practican esta generación del vómito, son otros familiares los que están alertas de cada cuánto se para a vomitar o que termina de comer y le tratan de hacer la plática para que no vaya a vomitar inmediatamente tras haber ingerido el alimento. Por eso también cuentan en el proceso de modificación de la conducta.
¿Qué más? Nos considera la evaluación, ya que el estar evaluando nos permite verificar que se están obteniendo resultados de la intervención que estamos haciendo. Por eso al inicio en la generación de expediente íbamos revisando cuál es el peso, cuál es la talla, cuál es el índice de masa corporal, y si bien podemos no necesariamente cada semana, al menos cada 15 días o cada mes, ir viendo si hay pérdidas o aumentos de peso y si son, cómo se están dando, con qué frecuencia, si están siendo en límites sanos o se están llevando a límites insanos, ¿sale? Y finalmente, la modificación de la conducta es individualizada. Si bien la terapia cognitivo-conductual tiene diferentes tareas, tiene diferentes actividades que se pueden proponer para estar en el apoyo de la modificación de la conducta, no a todas les va a servir de la misma manera porque no todas las personas están en las mismas condiciones, en la misma situación o con el trastorno de la conducta alimentaria en la misma severidad. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí con esto? Estas, reitero, son consideraciones para la modificación de la conducta. Y entonces nos dice que también como parte del origen y el mantenimiento de los trastornos de la conducta alimentaria, es importante reconocer que un trastorno se mantiene en un sistema cuando éste tiene una disfunción en su evaluación. ¿Vale? Y entonces nosotros tendríamos que apoyar a la persona a que modifique esa evaluación. Compañeras, al menos dos que me contesten. Cuando se maquillan, ¿cuántas de ustedes dicen, espérame tantito, me voy a arreglar? Todas, creo. Usted, Diana, lo dice. ¿Quién más lo dice? Sí, yo también creo que tanto yo como la mayoría de las mujeres, bueno, todas las mujeres que conozco lo dicen. Con esto estamos asumiendo que estamos descompuestas y que necesitamos arreglarnos. ¿Y por qué hago esto? Porque quizá ya se volvió algo habitual, pero la idea que encubre toda esta idea de cuando me maquillo o utilizo maquillaje, me estoy arreglando, es porque asumo que estoy descompuesta. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Hay una idea que ya no es consciente, que ya se quedó de manera inconsciente o que ya quedó habituada, aprendida, y nada más vivo las consecuencias de esta. Así pasa también con los trastornos de la alimentación. Por eso tenemos que aprender a identificar qué evaluaciones le dan a los alimentos. Podemos preguntarle, oye, ¿qué piensas o qué es lo que tú piensas de los carbohidratos? No es que se tienen que evitar, es que son malos. Ah, signo de alerta. Oye, ¿qué piensas de los azúcares? No, es que no tenemos que consumir nada de eso. Yo jamás consumo azúcar. Bueno, puede estar en una cuestión de evitación. Oye, ¿cuál es tu opinión con respecto a las dietas? Ah, pues es que son un gran lío, es que nunca se pueden seguir al pie de la letra. Bueno, entonces también podremos ir reconociendo estas afecciones o estos trastornos con respecto a los procesos de alimentación, ¿vale? Las personas suelen evaluarse en consideración de la percepción de las distintas áreas de su vida, las relaciones, el trabajo, la familia, los intereses, en fin. Pero, ¿qué pasa con las personas con trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, estos autores nos mencionan que existe un núcleo psicopatológico. Las personas con trastorno de la conducta alimentaria se evalúan en consideración de sus hábitos alimenticios. Es que soy de lo peor porque me comí una pizza en la mañana, una rebanada de pizza en la mañana. Y entonces estoy afectando mi autoestima. Es que nunca voy a ser exitosa porque no puedo vivir sin el pastel de chocolate. Nuevamente, estoy asociando el éxito con una forma o hábito alimenticio. ¿Va? También llegan a asociar, pues, esta evaluación personal con su figura y su peso corporal. Es que tengo sobrepeso y entonces nadie se va a fijar en mí.
y tengo que bajar de peso para serle atractiva a otras personas. Están identificando con esto núcleos psicopatológicos. Y como estos son elementos que generan una evaluación negativa, las personas buscan controlar estos elementos, pero lamentablemente terminan siendo controlados por estos elementos. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, donde con el afán de controlar estos elementos, las personas crean sus propias normas que van a guiar su conducta y las cuales van a resultar en respuestas a cambios en el estado de ánimo y generar un círculo de reforzamiento del trastorno. Es decir, parto de que quiero controlar mi peso, mi alimentación, mi figura. Y entonces genero normas para la conducta. No voy a comer, empiezo a decirme, no voy a comer carbohidratos, no voy a comer azúcares, voy a comer pura lechuga. Y empiezo a tener cambios del estado de ánimo. Ya sea porque me siento mal conmigo mismo o incluso los cambios del estado de ánimo pueden ser parte de situaciones ambientales. Estoy demasiado estresada, necesito más energía porque voy a hacer una competición de deporte y si no puedo regular todo esto, me voy a un descontrol, que nuevamente quiero buscar controlar, me genero nuevas normas, vienen nuevamente estos estados de ánimo que no controlo porque las emociones y los cambios de las emociones son propias de la existencia humana, me van a generar descontrol. ¿Sale? Y entonces se vuelve algo de nunca acabar. Por eso cuando les mencionaba también del ejemplo de su compañera, entonces se tiene que trabajar la ansiedad, porque hasta que no se controle la ansiedad o no se regule el manejo de la ansiedad, va a estar buscando otras formas de encubrirla. Y ahorita lo había estado haciendo con trastornos de la conducta alimenticia. ¿Dudas, compañeras? Órales. Entonces pasamos a la siguiente. Además, hay estos autores que les mencionaba, tienen o proponen que hay mecanismos adicionales que hacen que se mantenga el trastorno de la conducta alimentaria. Por ejemplo, el perfeccionismo clínico. Las personas se plantean objetivos elevados y hacen esfuerzos desconsiderados para obtenerlos. Quieren bajar en 15 días 5 kilos. O quieren bajar en un mes 10. En una orientación nutricional y médica, el perder esa cantidad de kilos nunca ha sido recomendable. Y sin embargo, este perfeccionamiento es lo que lleva a las personas a optar por los productos milagro, ¿sale? Que es de las tendencias más frecuentes hoy día. La baja autoestima, esta autoimagen que constantemente evalúa negativamente, va generando una desesperanza al cambio. Es que siempre he sido gorda y entonces jamás voy a bajar de peso y por eso es que ahora estoy evitando los alimentos. No, solamente está desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria y eso no certifica que vaya a bajar de peso. ¿Sale? De hecho, es más probable que tenga una descompensación antes que pierda peso. ¿Va? También la intolerancia a los cambios en el estado de ánimo, como lo veíamos anteriormente, los cambios de ánimo pueden darse incluso por esta alteración en la ingesta. Recordemos, los alimentos apoyan en el proceso bioquímico de nuestro cuerpo para generar pues, ciertas sustancias que nos generan incluso la sensación de bienestar o mitigan la generación de estas sustancias y por eso también nos generamos mayor malestar. Pero también el ambiente es parte de el convivir socialmente, que se generen emociones y si yo no las sé manejar, pues lo que voy a tener es que la manera de afrontar estas situaciones emocionales pues pueden ser conductas desadaptativas
regularmente son estas conductas de impulsividad que me llevan a los atracones o bien las autolesiones. Otro mecanismo es las dificultades interpersonales, problemas para establecer o mantener relaciones interpersonales. Hay personas que, por ejemplo, si tenemos asociado que el éxito está relacionado con una persona sumamente esbelta, bueno, entonces voy a aspirar a tener ese cuerpo esbelto para que las personas se acerquen a mí. Pero realmente es porque no tengo las habilidades de interactuar con otros a partir de otros elementos u otras características que podrían servir. ¿Sale? ¿Dudas con estos mecanismos, compañeras? Avanzamos entonces. En la intervención de la terapia cognitivo-conductual se considera una herramienta el SMART, que es esta parte donde se parte, SMART hace alusión a las siglas Specific. ¿Alguien me ayuda con la pronunciación de estos? Measurable. ¿Y la otra? Attainable. La siguiente. Relevant. Y time related. Perfecto, muchísimas gracias. Que se traduce como el objetivo específico, medible, alcanzable, realista y en un tiempo limitado. Recuerden, nosotros vamos con los elementos o los resultados comprobables. Tenemos que dejar un tanto de lado las subjetividades, porque si estamos trabajando con anorexia nerviosa y yo le puedo decir a la persona, oye, es que no estás subiendo de peso porque yo te veo igual, ¿realmente esto servirá en ese tratamiento? No, porque la anorexia nerviosa se caracteriza por esta alteración en la percepción de sí misma. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, por eso tenemos que tener estas características que son medibles. Ahora, también nos apoya que son intervenciones terapéuticas que llevan de 5 a 20 sesiones en cuanto a una supervisión terapéutica, solamente que también se puede dar seguimiento, es decir, no tiene que estar necesariamente cada 8 o 15 días en nuestro consultorio, pero sí llevamos un proceso de seguimiento de la persona para identificar que el trastorno sigue en remisión o no ha mudado o no ha vuelto a reincidir, ¿sale? Y también es un descubrimiento guiado, es decir, vamos apoyando a las personas a que aprendan a cambiar su percepción y la evaluación de las cosas. Lo vamos apoyando para que tome una conciencia tanto de sus pensamientos y la situación determinada. Si cambian sus pensamientos, van a cambiar su comportamiento y por lo tanto el reforzador también va a cambiar y nuevamente va a estar, ya en este caso podría estar alimentando una conducta más funcional y adaptativa para la persona. Y también en la intervención se utiliza el método socrático, que es la utilización de preguntas y respuestas para ir orientando a la modificación del pensamiento de la persona. Y por lo tanto va a modificar su pensamiento, modifica sus decisiones, su comportamiento y también su salud. ¿Dudas? El proceso tiene que iniciar desarrollando una adherencia al tratamiento, lo que comúnmente se llama la alianza terapéutica. Esto consiste en que la persona confíe en que yo voy a aportarle o voy a poder ayudarle y también yo confío en que la persona va a poder cambiar. Si yo como terapeuta digo, no, esta persona ya lleva tanto tiempo con el trastorno, no voy a hacer nada o no va a cambiar o siempre va a ser lo mismo, pues obviamente mi proceso va a verse afectado, ¿sale? Entonces, en esto consiste la alianza terapéutica y también implica la responsabilidad del profesional en la salud para identificar en qué aspectos sí puede aportarle a su paciente y qué aspectos están fuera de su control, ¿sale? Reitero, es por eso que utilizamos muchas veces en este tipo de casos, pues los tratamientos con
colaborativos con otros especialistas. Ahora, para modificar la conducta, reitero, cuando hablamos de modificación de conducta, puede ser que se elimine la conducta, que se disminuya o solamente se cambie. Se tienen que establecer hipótesis tanto sobre su origen para modificar estos estímulos. Se tiene que establecer hipótesis sobre su mantenimiento para revisar y atender los reforzadores que está teniendo la persona y se genera la intervención en estos. ¿Vale? Y finalmente tiene que haber una evaluación del alcance de los objetivos y el seguimiento. Si la persona venía por la atención a un trastorno de restricción del alimento y hemos logrado que ya consuma de todos los alimentos, bien, lo puedo dar de alta, pero le voy a dar un seguimiento para, puede ser periódicamente, mensualmente, cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo del caso, para verificar que no se haya mantenido solamente en remisión su trastorno, sino verificar que realmente haya logrado modificar la conducta a un nivel donde ese hábito desadaptativo disfuncional ya no vuelve. ¿Dudas? Bien, pues entonces para finalizar vamos a hablar de un poco de las disciplinas coadyuvantes en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Va? Tenemos que sí o sí apoyarnos de profesionales de la nutrición. Pero como ya lo escuchamos, hay personas que son que se encargan de esta área de la nutrición y también tienen ideas o creencias que pueden mantener o identificarse con la persona que está desarrollando el trastorno de la conducta alimentaria. Por eso también yo tengo que tener un acercamiento con esta persona para verificar que sea parte de la solución y que la solución no se vuelva un problema más en el tratamiento de estos comportamientos o en el tratamiento de estas alteraciones, ¿sale? Hay ocasiones en que también se tiene que hacer apoyo de la psiquiatría. Recuerden que muchas veces los diagnósticos de trastornos de la conducta alimentaria están con comorbilidad porque están asociados a personas con depresión, personas con ansiedad, personas incluso con trastornos de la personalidad. Entonces, para apoyarnos en el tratamiento de estas alteraciones, pues se tiene muchas veces que recurrir al apoyo de psiquiatría. Compañeras, con respecto a lo revisado hasta hoy en el módulo 2, ¿tienen alguna duda? Bueno, me dio muchísimo gusto estar con ustedes, compañeras. Muchísimas gracias por su tiempo. Cualquier cosa, sigo atenta en el mañana. Me despido de ustedes, su servidora Carla Álvarez.